El juez Manuel Cabrera declara la validez del proceso del caso Metástasis y el fiscal Wilson Toainga empezó con la acusación a 37 procesados. Esta mañana no hubo reunión entre la Autoridad de Tránsito y los dirigentes del transporte del paro de buses urbano en Guayaquil, que llega a su tercer día. A partir de hoy, las instituciones públicas solo pueden presentar información de obras con autorización del Consejo Electoral, que hoy aprobó convocar a las elecciones de febrero 2025. 83,000 barriles se dejaron de extraer en un mes por problemas de electricidad, sequía e inseguridad, según Petroecuador. Televistazo analiza a fondo el contenido y las formas del debate presidencial de Estados Unidos entre Kamala Harris y Donald Trump. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo. Empezamos con las noticias destacadas. En la Corte Nacional de Justicia, el fiscal Wilson Toainga emite dictamen acusatorio contra 37 procesados en el caso Metástasis. Gaby. Así es, Estefi. Amigos, buenas tardes. Toainga señala a 4 de ellos como cabecillas de la organización criminal que respondía al narcotraficante asesinado Leandro Norero. Jacqueline Rodas está en el lugar. Jackie, cuéntanos de quiénes se trata. Sí, el fiscal Wilson Toainga identifica como integrantes de la cúpula criminal que trabajaba directamente con el narcotraficante Leandro Norero. En inicio a 2 de sus operadores principales. Esto es Fabián Campuzano, alias Yankee, quien se encargaba de vender la droga y las armas para financiar a la organización criminal. También Javier Novillo, alias Novita, quien en cambio se encargaba de la parte judicial de los procesos penales que tenía que enfrentar tanto el narcotraficante como su familia. Cristian Romero, su abogado principal, quien pagaba los sobornos a jueces, fiscales y otros operadores que fallaban a favor del narcotraficante. Y finalmente, parte de estos cabecillas identifica a Javier Jordán, alias JR. Él es quien proporcionaba sus empresas para que pueda justificar el lavado de activos el narcotraficante. También manejaba bienes de él dentro y fuera del país. Según el fiscal, también pidió ayuda al narcotraficante para conseguir la libertad de Jorge Glass mediante un habeas corpus, y también colaboraba para instigar y cometer delitos en contra de periodistas como Sara Ortiz de Diario Expreso, Cristian Zurita, también en contra de asambleístas como Fernando Villavicencio y César Litardo. En este momento el fiscal Toainga ya está en la acusación a los colaboradores. Como autores directos, pero en grado de colaborador, ha acusado al ex asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ronnie Aliaga. Él respondía a Javier Jordán y a Leandro Norero. Según la acusación fiscal, era su operador político en la Asamblea Nacional para boicotear las investigaciones del asambleísta y en ese entonces presidente de la Comisión de Fiscalización del Legislativo, Fernando Villavicencio, luego asesinado como candidato presidencial. Y también ha acusado ya al expresidente del Consejo de la Judicatura, Will Manterán, quien habría cometido este delito de delincuencia organizada mientras fue juez de la Corte Nacional, ayudando en las causas que involucraban a los hermanos del narcotraficante Leandro Norero. En este momento continúa el dictamen fiscal de Wilson Toainga, tomará varias horas y la audiencia tomará varios días, pues luego vendrá la respuesta de la defensa de los 37 procesados en el caso Metástasis. Guayaquil, un paro sin salida. No hay acuerdos. La dirigencia de la FETUC no participó de la reunión entre transportistas y ATM esta mañana. Aseguraron que no fueron recibidos y se retiraron. En consecuencia, el paro parcial de buses continúa en Guayaquil. Lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Así es, esta mañana el gerente de la Autoridad de Tránsito de la ciudad de Guayaquil aseguró en Ecuavisa que esta mañana habría una reunión entre la ATM y también los transportistas que sí estaban laborando para tratar el tema de la paralización parcial. Pero también afirmó que Cristian Sarmiento, director de los transportistas urbanos del Guayas, quienes no están circulando, también estaba invitado. Se dijo incluso que podría haber buenas noticias, sin embargo, hasta ahora no se ha dado de esa manera. La reunión sí se realiza a esta hora en las instalaciones de Segurep en el norte de la ciudad.
Llegó el director de la Autoridad de Tránsito, también Cristian Sarmiento. Sin embargo, él y otros transportistas no pudieron ingresar y luego de varios reclamos se retiraron. Sarmiento dijo a Ecuavisa los motivos. Y resulta que me acaban de indicar de que me han estado esperando, pero a las 9 de la mañana en el despacho del ingeniero Salvatierra y no a las 11 como se pronunció en el programa de contacto directo. Que resulta que no estaban en el listado y no los puedo atender. Solo las personas que han sido notificadas. ¿De qué estamos hablando? Es sencillo, esto es una mentira. En consecuencia, la reunión que se realiza a esta hora de la tarde se da solo con los transportistas que ya estaban circulando en la ciudad. 23 cooperativas según la Autoridad de Tránsito, 1.200 buses de los 2.500 en Guayaquil. También la dirigencia de la FETUC señaló que se reunirá con las bases en su sede en el suroeste de la ciudad en pocos minutos. Hasta el momento no hay acuerdos y el paro parcial de buses continúa en Guayaquil. Y el paro de transportes que por tercer día consecutivo soporta Guayaquil empieza a generar nuevas rutinas en quienes necesitan movilizarse. La ciudad sigue su marcha aún con la paralización. Tercer día y la paciencia comienza a agotarse. Que nadie dice nada. Es que, ¿cómo seguir pidiendo paciencia si levantarse en Guayaquil en estos días significa, para muchos, prepararse para la batalla? 2 horas y media aquí esperando. Y nada que pasa un carro. Y si no le creen, pregúntenle a Jairo, que esta mañana salió preparado. Manga larga para no quemarse con el sol, que en esta ciudad pega fuerte desde temprano. Botella con algo fresco en mano por la misma razón. Y paciencia, mucha, para esperar un carro que lo lleve a su trabajo. Él vive por la entrada de la 8 y trabaja en la Tarazana, 11 kilómetros de distancia. Y cuando no hay paro, más de 1 hora de recorrido en bus. Pero hoy, ese tiempo se le fue solo esperando. Salí a las 6:30 de la mañana y mire, ya son casi las 9. Irse en un carro particular de los que están ayudando durante el paro parecía una opción, pero al final, no. Me están cobrando $5. Ahora imagínense pagar $5 diarios. $5 diarios que no hay ahorita en el bolsillo. Y eso que ya para ese momento él había sorteado el primer obstáculo. Ya había avanzado un poco en su recorrido. Me trepé encima una volqueta y ahí a la suerte hasta donde la volqueta va. Pero a veces no hay más remedio. Jairo tuvo que tomar un taxi y en el camino era obvio el tema de conversación. Vengo haciendo 2 tramos. Bueno, 3 tramos con el que salgo desde mi casa. ¿Y cómo dicen que no hay solidaridad en Guayaquil? El taxista está consciente del problema que causa el paro. Y ahorita estoy llevando aquí al señor, más que sea llevándolo, porque igual yo venía para acá y ahí yo lo traje. Igual no le cobré nada, solamente lo traje, solamente para hacerle un bien a él. Hoy tuvo suerte, pero si el paro no se termina, sabe que mañana probablemente ya no la tenga. Esperemos que ya se solucione. Porque mientras no se solucione, hay miles de Jairos en los paraderos, que son los que todos los días cargan con las consecuencias. Estados Unidos. Harris ganó el debate. En la recta final hacia las elecciones presidenciales de Estados Unidos, Donald Trump y Kamala Harris protagonizaron un esperado debate. Es la primera vez que se enfrentan en un cara a cara en momentos en que la campaña del Partido Demócrata ha dado un giro radical luego de la renuncia de Joe Biden a la reelección. La economía, el aborto, la migración y el pasado de los candidatos, así como la crisis en Ucrania y Medio Oriente, dominaron el encuentro. El reporte con Pedro Jiménez. Kamala Harris y Donald Trump llegaron a este debate en un momento crítico de la campaña, con encuestas que los mantienen en un empate virtual y con la expectativa de cómo al final responderán los votantes de al menos 7 estados indecisos, aquellos que en unas elecciones dan el triunfo a los demócratas y en otras a los republicanos. Donald Trump está en su tercera campaña presidencial y en el debate comparó a Kamala Harris con el presidente Joe Biden, dando paso a uno de los primeros enfrentamientos de la noche. She is Biden, the worst inflation we've ever had, a horrible economy because inflation has made it so bad, and she can't get away with that. Clearly, I am not Joe Biden, and I am certainly not Donald Trump.
And what I do offer is a new generation of leadership for our country. Harris habló de su plan de gobierno describiéndolo como la creación de una economía de oportunidad, a lo que Trump refutó refiriéndose a los más de 3 años que ha sido vicepresidenta. She's going to do all these wonderful things. Why hasn't she done it? Harris contraatacó utilizando los enredos judiciales de Trump. I think this is so rich, coming from someone who has been prosecuted for national security crimes, economic crimes, election interference, and his next big court appearance is in November at his own criminal sentencing. Debatieron sobre el aborto en los Estados Unidos. Trump cuestionó a Harris por sus intenciones de restablecer la sentencia Roe vs. Wade que legalizó el aborto en todo el país y que fue revocada por la Corte Suprema en 2022. Because they're radical. The Democrats are radical in that. But her vice presidential pick says abortion in the 9th month. That is not happening. It's insulting to the women of America. Chocaron en temas migratorios. Harris acusó a Trump de haber bloqueado en el Congreso una ley bipartidista para el control de la frontera sur, mientras que Trump dijo que por la gestión de los demócratas es que al país han llegado decenas de miles de migrantes que han hecho que aumente la criminalidad en Estados Unidos. Sobre la guerra de Israel contra el grupo Hamas en la Franja de Gaza, Harris reconoció el derecho de Israel a defenderse, pero dijo que los combates deben terminar. Trump, en cambio, dijo que de estar él en el gobierno, esa guerra no estaría ocurriendo, al igual que la invasión de Rusia contra Ucrania. Pero Harris aseguró que si dependiera de Trump, Vladimir Putin estaría sentado en Kiev planificando cómo invadir el resto de Europa, empezando por Polonia. A la hora de los argumentos finales, Donald Trump cuestionó a Kamala Harris y al gobierno de Joe Biden por no haber hecho lo suficiente para mejorar la economía de Estados Unidos, mientras que Harris hizo un llamado a los indecisos y también a los republicanos arrepentidos que no quieren votar por Donald Trump, diciéndoles que en su campaña hay espacio para ellos. El debate entre Trump y Harris se produjo en Filadelfia, en el estado de Pensilvania, uno de los estados clave para ganar la presidencia. Fue un evento sin público organizado por la cadena de noticias ABC. Iliana Suárez con el informe. El primer debate presidencial entre Kamala Harris y Donald Trump se llevó a cabo en el National Constitution Center de Filadelfia, sin público. Los candidatos cumplieron con las reglas preestablecidas por la cadena ABC News para el encuentro. Cada uno tuvo 2 minutos para responder las preguntas hechas por los moderadores, Lindsay Davis y David Muir, quienes aplicaron verificación en vivo de las respuestas, algo que faltó en los debates anteriores. Los micrófonos se mantuvieron apagados y fueron encendidos al turno de hablar de cada uno. Tanto Trump como Harris se enzarzaron en señalamientos y se culparon mutuamente de ser un peligro para Estados Unidos. El republicano habló unos 42 minutos y la demócrata se tomó 37 minutos. A pocos minutos de haber terminado el debate presidencial, el equipo de Harris anunció que ella ya está lista para un segundo encuentro en octubre. Pero la posibilidad de un nuevo cara a cara es incierta, pues estos debates, al igual que sus reglas, deben negociarse y definirse entre los representantes de las campañas de ambos candidatos. Los discursos de los candidatos no fueron el único elemento de comunicación que se manifestó la noche del martes. En la gestualidad de género, una narrativa paralela a la que la audiencia le asigna distintos significados. Y en ese debate también triunfó la vicepresidenta Kamala Harris. En el debate del martes, una cosa es lo que se dijo con palabras y otra fue el discurso de los cuerpos. Desde el inicio, en el ingreso al escenario, la vicepresidenta Kamala Harris avanzó hacia un Donald Trump que no terminaba de acomodarse en su atril para darle la mano. Entraba así en su espacio, lo invadía, imponiendo desde el primer momento una imagen de seguridad y también de liderazgo. Durante el debate, el expresidente Trump evitaba el contacto visual con Harris. Ella no solo que lo miraba, sino que se dirigía hacia él en sus alocuciones, lo increpaba, ejecutando casi a la perfección una batería de movimientos. Inclinar hacia atrás la cabeza, abrir los ojos en señal de sorpresa, o colocar su mano bajo el rostro en un gesto de atención o de indignado asombro. Por el lado de Trump, él no se contiene. Lo que se ve es lo que hay. Y en el debate lució cansado, mirando hacia abajo, sin determinar a su oponente, y su rostro contando lo que no se podía decir abiertamente, que había un enfado
que nunca se sintió cómodo. Y Harris lo leyó bien. Tuvo una galería de sonrisas y de otros gestos que hacían de sus reacciones un discurso paralelo que se montaba sobre lo que decía el expresidente, logrando así que en los turnos para hablar que tuvo Trump, la atención no estuviera exclusivamente en él. Harris lució enérgica y positiva, y eso iba en contraposición a la postura crítica y pesimista del expresidente, que caía reiteradamente en las trampas que le ponía a una rival que sabía que sin tener la palabra también se podía decir mucho y que estaba en extremo preparada para esta instancia. Y sin embargo lucía espontánea. La noche del martes fue Kamala Harris quien comunicó más. A Trump no le alcanzó con el discurso. Al volver, 13.7 millones de ecuatorianos deberán acudir a las urnas el 9 de febrero de 2025. El CNE aprobó la convocatoria para elecciones escolares. El Consejo Nacional Electoral aprobó la convocatoria a elecciones y llama a 13.7 millones de ecuatorianos a acudir a las urnas el 9 de febrero de 2025. A partir de hoy, la publicidad estatal será revisada por el CNE. Patricio Díaz con la información. El Consejo Electoral convocó este miércoles a 13.7 millones de ecuatorianos a acudir a las urnas el próximo 9 de febrero para elegir presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos. Ecuatorianos y ecuatorianas, actores políticos sobre todo, tengan la certeza de que estos comicios se realizarán de manera abierta, transparente, equitativa. Estos comicios tendrán un cambio porque ya no se elegirán 137 asambleístas, sino 151. El número se incrementó debido a que aumentó la población. Tal vez en el tamaño de la papeleta exista una diferencia, por el resto no hay ninguna modificación en la parte operativa. A partir de este día también empiezan las actividades formales del proceso, como la inscripción de candidaturas, que inicia el viernes y va hasta el 2 de octubre. Aunque el trámite se puede hacer por internet, los candidatos presidenciales han preferido en los últimos años hacerlo presencialmente. El Consejo Electoral dará todas las facilidades, como ha sido en procesos anteriores, para que estén personas y equipos en las delegaciones provinciales y aquí en Matriz también, en el caso de que las organizaciones políticas necesiten apoyo. Con la convocatoria se dispone también la prohibición a las instituciones públicas de hacer publicidad o propaganda, salvo en temas como cierres de vías, emergencias, seguridad, salud pública, entre otros. Y deberán tener la autorización del CNE. Aunque la norma determina límites para el gasto electoral y mecanismos de control, en la práctica las organizaciones políticas tienen vía libre para el desarrollo de sus campañas. Las redes sociales son un territorio gris para el control. Y además, el Consejo Nacional Electoral reconoce que no puede garantizar que las campañas sean financiadas únicamente con recursos lícitos. La política en Ecuador se financia con dinero público y también con recursos privados, financiamiento que tiene límites que son establecidos por el Consejo Nacional Electoral. Para los comicios generales de 2025, el tope para cada binomio será de $5,5 millones. Si se mantienen las 16 candidaturas, estas podrían alcanzar un gasto de campaña de $93,500,000. Eso es lo que establecen las resoluciones, pero ¿cómo se hace cumplir? La ley electoral determina que en el sistema contable del financiamiento a la política, las organizaciones deben registrar de manera obligatoria su plan de cuentas. Lo deben hacer cada 15 días hasta que finalice el proceso y 90 días después de terminado el sufragio, tienen que liquidar cuentas. ¿Y si no lo hacen? Si no lo hacen, no pasa nada, porque para que el Tribunal Contencioso Electoral aboque conocimiento y resuelva, debe mediar una denuncia. Además, echa la ley y echa la trampa. El caso Sobornos demostró que contratistas del Estado financiaron bajo distintas figuras al correísmo, organización política que detentaba el poder. Recientemente, en el caso Metástasis, la Fiscalía presentó chats en los que narcotraficantes como Leandro Norero hablan de colocar dinero en campañas electorales. En el Consejo Nacional Electoral reconocen que no pueden garantizar que en las campañas no habrá dinero que provenga de actividades ilícitas. No tenemos los recursos del personal de inteligencia, etcétera. Nosotros no podemos
garantizar o afirmar el 100% este dinero no viene de forma ilícita, ¿no? Sino lo que nos informan las organizaciones políticas. Como tampoco pueden controlar lo que se gasta en redes sociales. De las distintas plataformas, únicamente Meta, que abarca Facebook e Instagram, transparenta el gasto en anuncios políticos. YouTube, X y TikTok no lo hacen. Así, las campañas políticas se desarrollan con un marco de control que controla poco y al que las organizaciones políticas ya le han tomado el pulso. Nuevamente, el cofundador del medio digital Aposta, Anderson Boscan, y su esposa salieron del país denunciando seguimientos y alerta de atentados contra sus vidas. Fabiola Santana con la información. Yo soy Mónica Velázquez. En un video pregrabado, Anderson Boscan y su esposa Mónica Velázquez anunciaron que dejaron el Ecuador por seguridad. Dijeron que drones sobrevolaban su casa cerca del cuarto de sus hijas y que eran seguidos por agentes de inteligencia de la Policía Nacional. Esta es la segunda vez en que el cofundador del medio digital Aposta y su cónyuge salen del país. Hace un año lo hicieron tras la investigación del caso El Gran Padrino, que fue llevado a la justicia como caso Encuentro. En ese entonces denunciaron nexos de la mafia albanesa con el empresario asesinado Rubén Cherres, amigo de Danilo Carrera, cercano a la política. En esta ocasión dicen que su salida es indefinida y tramitan asilo político en Canadá. Fundamedios lamentó la situación de la familia, sin embargo no la defiende. Es de conocimiento público que el señor Boscan ha mantenido una relación cercana con figuras del crimen organizado, según consta en diversas investigaciones de casos emblemáticos de delincuencia organizada como Metástasis, Encuentro, etc. Este tipo de vínculos va más allá del ejercicio periodístico responsable. No defenderemos a quienes en medio de investigaciones abiertas se les vincule con actividades ilícitas y con procesados por delincuencia organizada. Boscan tiene una investigación abierta derivada del caso Metástasis por su cercanía con el narcotraficante Leandro Norero. En días pasados, él acusó a la Fiscalía de retardar las investigaciones sobre la mafia albanesa y dejar fugar al cabecilla Dritan Yika. El correísmo lo replicó en redes a puertas del fallido juicio político contra la fiscal general, y sobre eso Diana Salazar habló en una entrevista en Contacto Directo. Que entre los chats que se encontraron en los teléfonos de Leandro Norero, que se trataban de ñaños queridos. Entonces no nos sorprende. De hecho, tienen una arista, es una pirámide que está liderada por el sentenciado que ha recogido esta supuesta noticia, por el medio digital que resulta como caja de resonancia, y es una estrategia para debilitar. Según los archivos del caso Encuentro publicados por la Fiscalía, Boscan y su pareja visitaron la casa de uno de los procesados, Gabriel Mazú. Según los diálogos, Mazú les financió un departamento de $500,000. Boscan lo ha negado y ahora está a la espera del pronunciamiento de Canadá. 83,000 barriles de crudo se dejaron de extraer hace un mes en Ecuador. Ya le contamos qué causa la caída en la producción. La producción petrolera cae en picada por problemas de abastecimiento de energía e inseguridad. Petroecuador dejó de producir 83,000 barriles de crudo en el último mes por el cierre forzado de los pozos. Paul Romero con el informe. En los últimos 41 días, la producción petrolera estatal cayó aceleradamente por el cierre forzado de pozos. Entre agosto y en los 11 días de septiembre, el país dejó de extraer 83,284 barriles de petróleo. Petroecuador señaló los principales factores para la suspensión de las operaciones en los campos. Las fallas en los equipos por falta de electricidad es el principal y por el cual se apagaron pozos en 11 bloques de Orellana, Sucumbíos y Napo. Bloque 31, Apaicanenque, 61 Auca, 58 Cuyabeno, 12 Edén Yuturi, 43 Itetén, 15 Indillana, 56 Lago Agrio, 57 Libertador, 21 Oso Yuralpa, 60 Sacha y 57 Xuxufindi. Y las noticias no son alentadoras porque no hay una fecha determinada para el encendido de los pozos.
Según Petroecuador, la inédita caída de la producción entre agosto y septiembre también se debió a los daños en las tuberías que cumplieron su vida útil y que no han sido reemplazadas. Otra causa son las perforaciones clandestinas detectadas en los campos Auca, Edén Yuturi, Indillana y Xuxufindi. Para rematar el problema se sumó la sequía que redujo la navegabilidad del río Napo. Las gabarras que abastecen con combustible a los campos petroleros de la provincia de Orellana, en particular al bloque 43 ITT, están fuera de servicio. Este miércoles la producción de Petroecuador cayó a 373.000 barriles por día, cuando el promedio diario durante los 7 meses del año fue de 456.000 barriles. Decomisan media tonelada de cocaína en una apiladora en Baba, en la provincia de Los Ríos. Según la policía, la droga había sido trasladada desde Tulcán, en la frontera norte. En el sitio también decomisaron armas de fuego y 2 vehículos. 3 hombres fueron detenidos. Kamala Harris y Donald Trump se reencontraron este miércoles luego del debate presidencial. Ambos asistieron a la conmemoración del 11 de septiembre en Nueva York junto al presidente Joe Biden y el senador J.D. Vance. Los aspirantes a la Casa Blanca se dieron un breve apretón de manos mientras asistían al homenaje a las 3.000 víctimas de los ataques terroristas a las Torres Gemelas, el Pentágono y Pensilvania en 2001. El Senado mexicano aprobó hoy la polémica reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, que determina que los jueces serán elegidos por elección popular. Esto a pesar de que ayer decenas de manifestantes entraron a la fuerza a la Cámara para impedir la votación que aseguran pone en peligro la independencia judicial en el país. A pesar de los disturbios de las últimas semanas, el plan pasó sin problemas por la Cámara Baja del Congreso la semana pasada y luego al Senado, donde el partido Morena de López Obrador carecía de la supermayoría necesaria para aprobarlo. Herramientas, las mejores marcas en el mejor lugar. Kiwi y Mega Kiwi. Uno de los problemas que enfrenta la crisis de energía es la alta carga que tienen las líneas de transmisión, que no resisten más generación eléctrica ni la demanda que sigue incrementando. Para ampliar su capacidad, el Estado debe ejecutar 60 obras cuya inversión será de $1.748 millones hasta el 2032. Diego Cuenca describe el plan de expansión. La crisis eléctrica arrastra un problema en las líneas de transmisión. Esta red se extiende a lo largo de 6.217 kilómetros, por donde se distribuye toda la energía para el país. Según el Plan Maestro de Electricidad, que el Ministerio de Energía publicó el mes pasado, la cargabilidad de los equipamientos existentes alcanzó el 80% de la capacidad máxima. La principal razón es porque incrementó la demanda eléctrica. Por eso, ese documento propone un plan para expandir la transmisión, que implica el reemplazo o repotenciación de las instalaciones que han cumplido su vida útil de operación. Desde el 2023 hasta el 2032, el Estado tiene que ejecutar 60 obras, que le costarán $1.748,19 millones. Por ejemplo, el plan propone ampliar subestaciones, instalar transformadores y otros equipos complementarios. Según la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, 3 proyectos de corto plazo ya se hicieron en diciembre del año pasado. Ampliaron la capacidad en subestaciones de Cuenca, Durán y Orellana, con la instalación de nuevos transformadores. Pero no es suficiente para la generación de 1.129 megavatios que quiere contratar el gobierno este año. Esa carga afectará la infraestructura de transmisión, que está debilitada, pues el 18 de marzo el Operador Nacional de Electricidad SENACE ya alertó que debido a la falta de la expansión en los sistemas de generación, transmisión y distribución, ocasiona que el Sistema Nacional Interconectado de lluvias y las altas temperaturas han incrementado en un 40% la demanda de agua en Ibarra e Imbabura. La empresa de agua potable de la ciudad señala que han iniciado cortes temporales del servicio en 20 barrios para recuperar los niveles de sus reservorios. Mientras tanto, en Cuenca persisten los racionamientos en las zonas rurales y el río Tarqui ha sido declarado en estiaje. Cristian Tinajero informa. Este miércoles en al menos 20 barrios del norte de Ibarra hubo racionamientos del servicio de agua potable debido a las bajas reservas en los tanques de distribución de la ciudad.
Raúl Beltrán, gerente de la empresa de agua potable y alcantarillado, sostuvo que el problema se origina por el elevado consumo de agua, debido a las altas temperaturas y la escasez de lluvias. Actualmente se distribuyen 650 litros por segundo al área urbana. Sin embargo, para satisfacer la demanda de la capital imbabureña, se requieren 710 litros por segundo, lo que significa que Ibarra enfrenta un déficit de 60 litros por segundo. Pero sí, la sequía también nos está provocando algunos inconvenientes, sobre todo en los sectores rurales que están aledaños a la ciudad de Ibarra, en las parroquias de Esperanza, Angochagua y Caranqui, en donde tenemos disminución en el caudal de las captaciones. Los cortes anunciados por la entidad en algunos casos superan las 10 horas. En Azuay, las leves lluvias cambiaron el escenario de los ríos en Cuenca. El Tomebamba, que estaba en estiaje, aumentó su caudal de 690 a 1.850 litros por segundo, aunque se mantiene en niveles bajos. Por otro lado, el río Tarqui fue declarado en estiaje debido a la reducción de su caudal, de 1.540 a 1.030 litros por segundo. Por ahora, los racionamientos de agua continúan en las parroquias Baños, Turi y El Valle, con interrupciones de entre 2 y 3 horas al día, principalmente durante la noche. Una ceremonia de cremación masiva se realizó en una de las islas más turísticas de Indonesia. ¿Qué significa y por qué se la realiza? Más detalles en el reporte de la Alianza Informativa Latinoamericana. En Bali, la isla más visitada de Indonesia, se realiza cada año ceremonias de cremación colectiva hindú llamada Gaben. La última se celebró el 24 de agosto. Decenas de personas vestidas de blanco o con prendas tradicionales cargan una torre de cremación conocida como Wadat. Junto a músicos recorren las calles del pueblo Antigua. En la peregrinación, los cuerpos de los difuntos son trasladados en ataúdes con representaciones de animales míticos o toros. Las familias realizan esta celebración para ahorrar gastos funerarios. Anuncian el evento al pueblo para que parientes y amigos puedan despedirse del difunto. Al llegar al cementerio, se prende fuego a la torre Wadat, mientras los asistentes recitan himnos y los músicos entonan melodías de batalla que representan la lucha del alma en el inframundo. En Bali, la muerte es la transición a la otra vida y se cree que el alma permanece en el cuerpo hasta la ceremonia de cremación. 12 días después de incinerar los cuerpos, los familiares recogen las cenizas, las depositan en una cáscara de coco que es lanzada al mar.